Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. ¿Qué pasó entonces con la clase de Historia de Honduras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Hoy hemos invitado a un grupo de colegas, docentes actualmente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Historia, que nos van a contar esa historia, cómo surge realmente la clase de Historia de Honduras. Y pues vamos a iniciar con una amiga, una colega y una persona que pues colabora con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Y me refiero a Erika Canales. Erika Canales es actualmente docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es historiadora, tiene una maestría en investigación y esto pues nos ayuda bastante porque Erika de una u otra forma todo lo que va aportando, todo lo que va investigando, pues lo hace en forma metódica para que lo podamos entender mejor. Y por eso le hemos traído en principio a ella para hablar acerca de cómo surge la asignatura de Historia de Honduras. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo están? Muy bien, Arnulfo, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en su programa, ¿verdad? Y hoy hablando sobre la asignatura de Historia de Honduras y el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad? Así que muchas gracias por Bueno, tenernos y a hoy acá. ustedes por venir y sabemos que lo que van a comentar es importante porque, como decimos, es parte de nuestra historia. De repente, en la universidad, en el colegio, en la escuela, hay una serie de clases que uno dice, no, ¿y esto para qué me va a servir? Es como lo típico que suelen decir algunos estudiantes. Y sobre todo, más en el caso de la historia, dicen, no, matemáticas para sumar, dividir, las ciencias para los animales, etcétera, pero historia. Pero por eso es que hemos pensado que hablar acerca de la historia de Honduras, cuál es la trayectoria de la misma asignatura, nos ayuda de mucho, Erika. Sí, muy ¿Cómo surge bien. realmente, no? En ese sentido, la asignatura de Historia de Honduras, ¿verdad? Inicialmente surge como una necesidad, porque es importante fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Y nosotros alcanzamos desde la historia fomentar precisamente ese pensamiento crítico. De hecho, la asignatura de Historia de Honduras se comienza a incorporar dentro de los planes de estudio de la universidad a partir del año de 1992. Previo a esto, se funda lo que se conoce como la carrera de Historia en la década de los 80, ¿verdad? Por los padres fundadores Marcos Carías y el doctor Mario Felipe Martínez, que fueron de los precursores, perdón, de los estudios de la historia en nuestro país, y luego se incorpora en la década de los 90 lo que es la asignatura de Historia de Honduras, que tiene también como parte de otro objetivo es fomentar la identidad nacional y la memoria histórica. Muy importante porque nosotros cuando iniciamos la clase les explicamos a cada uno de nuestros docentes, ¿verdad?, la importancia que tiene el estudio de la historia para poder comprender todo lo que está sucediendo hoy en día. Interesante porque lo que le comentaba, em, lo importante de todo esto es visualizar la historia de Honduras. Y creo que la carrera de historia lo tiene, es parte de sus objetivos. Realmente, en sí, ¿podría usted, Erika, comentarnos cuál es el objetivo realmente del Departamento de Historia implementando esta clase de historia de Honduras? Sí, bueno, ante todo yo creo que la formación del pensamiento crítico. Nosotros tenemos ahorita estudiantes, la carrera, perdón, la asignatura de Historia de Honduras Ujú. General forma parte del tronco de las asignaturas pétreas de la universidad, Ujú. ¿verdad? Todas las carreras que pasan por la universidad, todos los estudiantes tienen que llevar obligatoriamente esta asignatura, ¿verdad? Entonces, gracias a una asignatura como esta es que el estudiante comprende los acontecimientos históricos, hacemos uso de la memoria, ¿ah? Les hablamos mucho del tema de la identidad nacional, un tema importantísimo y ante todo, como ya lo había mencionado, el pensamiento crítico, que es uno de los principales objetivos. ¿Ah? Interesante. Sí. Sabemos que siempre como historiadores nos valemos de lo que se conoce como las fuentes históricas. ¿Cuál es la referencia histórica o desde cuándo o hay alguna normativa para esta clase de historia de Honduras? Muy bien. Nosotros iniciamos la clase, ¿verdad? Y les explicamos a los estudiantes cómo va a funcionar el programa de la misma. Es importante señalar que gracias a un decreto emitido
el decreto 168 en la Constitución de la República es que se alcanza, ¿verdad?, a incorporar la asignatura de Historia de Honduras en los estudios superiores. Y como nosotros lo podemos ver ahí en la presentación, ¿verdad? Uno de los objetivos de ese artículo es que la enseñanza de la Constitución de la República de Honduras y la geografía sea obligatoria y hecha, ¿verdad?, por los especialistas en la rama, y nosotros, ¿verdad?, trabajamos precisamente en la rama de la historia y abordamos un tanto lo que es la parte de la geografía. Importantísimo que cuando nosotros iniciamos la clase les explicamos a los estudiantes cuál será el desarrollo de la asignatura, las fuentes históricas. Todo eso es una explicación en la primera semana de clase. Les hablamos de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias, y los incentivamos y motivamos a que ellos puedan permanecer en nuestro programa, ¿verdad?, en nuestra clase. De hecho, es una clase muy bonita, muy dinámica. Invitamos a los estudiantes y al público en general a que nos conozcan. Generalmente la asignatura de Historia de Honduras ha sido como bien satanizada, ¿verdad? Y cuando los estudiantes llegan del colegio creen de que es una clase aburrida, Ujú. que los maestros que imparten la asignatura también son personas que tienen de repente 2 siglos de edad, ¿verdad? Es algo bien simpático porque cuando ellos llegan a las aulas se dan cuenta que es completamente diferente, que somos muy dinámicos, que somos todavía un cuerpo docente joven, Ujú. y que tenemos la intención de enseñarle a los estudiantes, enseñarle al público de lo enriquecedor que es la historia, ¿verdad? Ujú. Parámetros como tales, normativas como tales, así como lo mencionó usted, pues la verdad es que no las hay. No las hay. Es una clase que nosotros recibimos al estudiante como una tabula rasa en algunos casos, ¿verdad? Porque muchos de ellos vienen de los colegios Así y es. llevan una clase de ciencias sociales donde se les imparte lo que es la visión sociológica, la antropológica y la historia. Pero en la universidad ya somos un cuerpo más especializado, somos historiadores egresados de la carrera de historia de la misma universidad. Entonces, somos especialistas en el área. Así es. Y hay que recordar que la carrera de historia pues, es parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. Esto, lo que usted comentaba es importante, Erika, en el sentido de que la especialidad, ¿no? Es decir, que en la carrera de historia, o mejor dicho, en el departamento de historia, esta clase de historia de Honduras que se imparte es hasta por ley, maestra Canales, por ley tiene que ser un hondureño y tiene que ser un historiador. Así es. Y de hecho, tiene que ser así, ¿verdad? Nosotros como historiadores tenemos que ir ocupando los espacios creados para nuestra área. La asignatura de Historia de Honduras se imparte a nivel nacional, no solamente en Ciudad Universitaria, la encontramos también en los centros regionales y la encontramos en línea, también se sirve de manera virtual. Esta asignatura es, como yo siempre le he mencionado, una asignatura de generaciones. Desde que se crea la asignatura de Historia de Honduras en la universidad, ha sido una clase que ha pasado por generaciones y nosotros esperamos de muy buena gana, ¿verdad?, que siga siendo así porque es fundamental. La historia para la comprensión, para el análisis, es fundamental. Solo miremos los países del primer mundo. Ellos desde que están los niños en la escuela, ¿verdad? En el kinder incluso les vienen fomentando mucho el conocimiento histórico y ante todo el tema de la identidad nacional, porque eso les ayuda a ellos a reafirmar, ¿verdad?, ese nacionalismo que muchas veces nosotros en Honduras tenemos como un poco a tambalear, ¿verdad?, con el tema del nacionalismo. Nuestra asignatura básicamente se divide en 3 grandes parciales Ujú. o los 3 grandes periodos de la historia: el periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo republicano. Cuando nosotros le hablamos a los estudiantes, ¿verdad?, de cada uno de estos periodos, les hacemos un desglose inicialmente de qué trata cada periodo, porque nos hemos encontrado con el problema de que muchas veces los estudiantes confunden los personajes y confunden las épocas o los periodos históricos. Entonces queremos ir desarraigando, ¿verdad? Que ellos vayan desaprendiendo todo eso para poder aprender cómo es realmente el estudio de la historia y cómo tiene que ser, ¿verdad?, de manera bien organizada y con un orden cronológico. No les exigimos a los estudiantes de la universidad, por lo menos
el cuerpo docente de las nuevas generaciones que se aprendan fechas, porque la historia no es memorizarse miles de fechas. Esa es La historia, cronología, eso ¿no? es cronología. La historia es la comprensión del proceso histórico y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros estudiantes, a que ellos comprendan el proceso histórico y que sepan, ¿verdad?, en qué momento de nuestra historia ocurrió cada uno de esos acontecimientos, que ya no nos sigan confundiendo, ¿verdad?, a el indio Lempira y crean ellos de que es un personaje propio del periodo republicano, por ejemplo. Nosotros sabemos ubicarlos a ellos en tiempo y ante todo en espacio, importantísimo, ¿verdad? Yo creo que usted en esta plática inicial ha dicho dos cosas fundamentales, ¿verdad? Tiempo y espacio en la historia. Si o nos perdemos el tiempo o nos perdemos el espacio, ¿no? La fusión entre lo que es la geografía y lo que es la historia, ¿no? Porque bien lo decía acá en el artículo. Y lo otro que también llama la atención es cuando dice que ustedes en temas históricos enseñan a los estudiantes a desaprender lo que ya aprendieron para aprender nuevas cosas. Y es complicado porque el estudiante trae algunos vicios, algunas falacias de la escuela y del colegio y vienen a la universidad y de repente cuando ustedes empiezan a darle la información se sienten como que quizás fueron engañados o se rompe ese mito. Por supuesto, de hecho, muchos de ellos terminan finalizando la clase de historia, ¿verdad? Dándole las gracias a los docentes porque sienten que realmente han abierto los ojos en muchos temas. Les impacta muchos temas, por ejemplo, cuando se habla del periodo colonial, ¿verdad? La llegada de Cristóbal Colón. Y que son preguntitas bien básicas porque a veces asociamos el primer viaje con el cuarto viaje. Entonces no sabemos, creemos que lo que sucedió en el primer viaje, ¿verdad? Es lo mismo y exactamente igual para los otros 3 viajes que se realizó. Hablamos sobre el término de la territorialidad, ¿verdad? Cuando se discute la lucha, ¿verdad?, de lo que fue el indio Lempira defendiendo su territorio. Y hablamos también sobre las independencias, Así o es. sea, que son temas que a los estudiantes les impacta mucho y les gusta mucho. Ese es desarraigar ese pensamiento que ellos traen, creo que es como una de nuestros mayores retos. Así es, y obviamente ustedes lo están logrando. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de la historia de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también queremos decirte que en el siguiente bloque pues tenemos a otro invitado, hoy tenemos sorpresas, diferentes invitados para hablar de este tema importante, interesante y también pues recuerda escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces @telebásica.com, al igual también en nuestras redes sociales estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos, no los cambies. Gracias por seguir con tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos hablando de un tema interesante que es historia de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y dada por historiadores hondureños. Qué interesante. Y en este segundo bloque pues tenemos a otro invitado y también es un historiador hondureño, me refiero a Josué Omar Flores. Josué Omar Flores es licenciado en Historia, es actualmente docente del Departamento de Historia y también imparte la clase de Historia de Honduras, como el caso de mi compañera Erika, ¿no? O sea que son docentes jóvenes, nuevas generaciones, que se están enfrentando con estas nuevas generaciones de estudiantes también. Y como lo comentamos al principio, impartir historia de Honduras a personas jóvenes es todo un reto. Y ese es el gran reto que tiene el Departamento de Historia y que lo está logrando mediante este nuevo grupo de historiadores jóvenes. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias, profesor Arnulfo, por la invitación. Y a usted por venir acá con nosotros, ¿no? Y tomarse el tiempo. Sabemos que pasan totalmente ocupados con sus clases, sus labores de investigación. Pero bueno, y comentamos anteriormente acerca de lo que es la clase de Historia de Honduras, tratar un poco de dar a conocer esa clase amena, una clase diferente, quitar esas falacias, esos mitos que traen los estudiantes de la secundaria. Sabemos que la clase pues, se divide en 3 periodos y un poco comentamos también acerca del espacio y del tiempo, es muy importante.
Esos periodos son el periodo prehispánico, el periodo colonial y el republicano. José, más o menos nos podría explicar cada uno de estos periodos, cómo ustedes los abordan para que el estudiante pueda entenderlo mejor. Sí, digamos, nosotros iniciamos la asignatura explicándoles el periodo prehispánico, que es la primera unidad, por decir así. En él iniciamos con lo que es la conceptualización, importancia de la historia, cómo se construye la historia y cómo se juega esto de la inter y multidisciplinaridad de la historia, porque la historia no juega sola, sino que necesita del auxilio de otras ciencias como la sociología, usted mencionaba anterior la geografía, es muy importante, también esto de la economía y la arqueología, que se presta bastante en el periodo prehispánico, la arqueología. Se les enseña que la historia es una ciencia, que todo lo que es un saber científico, que existe evidencia, que no es algo que se lo han inventado. Entonces se les va explicando las historias, esto a los estudiantes. Fíjense que algo muy curioso, los estudiantes muchas veces creen en historias así que les cuentan sus mitos así es. Y consideran que esos mitos son realidades y que consideran que es historia. Entonces nosotros, ese es el papel de nosotros, a decirles que la historia solo es aquello que existe una fuente que comprueba ese hecho. Entonces ese es más que todo el periodo prehispánico. Luego vamos avanzando, explicándoles las teorías del poblamiento de América. Les explicamos que América se puebla con personas que vienen de otros continentes, realmente de Asia y de Oceanía. Y les vamos explicando todas esas teorías y los puntos por los cuales entra el ser humano y luego cómo logra establecerse ya en Honduras hace unos 12.000, 9.000 años antes de Cristo. Les explicamos cuál es el lugar donde existe esa evidencia más antigua, que es la Cueva del Gigante, en el departamento de La Paz. Luego vamos avanzando y les explicamos cómo ya una vez que está ese hombre en América, se va desarrollando las áreas culturales. En nuestro caso nos interesa que el estudiante maneje que lo que es Mesoamérica y lo que es área intermedia. Son conceptos que el estudiante son muchas veces desconocidos. Mesoamérica, que es como la parte de media de América, y la intermedio, lo que está más en medio. Entonces, son conceptos que les vamos explicando, que son conceptos antropológicos, que son tomados por los historiadores para explicar la realidad de las sociedades de esos años. Estamos hablando de 9.000 al 1.000 al 1.500, es el periodo en los cuales nos estamos ubicando. La importancia de Mesoamérica, les decimos por qué comemos tortilla, por qué somos grandes consumidores de maíz, frijoles y de ayote aquí en la mayor parte de Honduras. Y eso es por la herencia de las sociedades indígenas que se establecen desde México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Luego vamos con el área intermedia, que es como, si Mesoamérica es muy desarrollado, tenemos a los mayas, a los aztecas, que hay en el área intermedia. La mayoría son tribus un poco más desarrollados. Y si lo ponemos en práctica, lo plasmamos en Honduras, miramos a los tahuacas, a los payas, a los pech, a los tolupanes, y en el Mesoamérica miramos lencas, miramos chorotegas en el sur que luego migraron hacia Nicaragua. Entonces, y si los comparamos, y si el estudiante ya compara una tribu y un cacicazgo, se va dando cuenta del desarrollo desigual, que la tribu es un poco desarrollada y el lenca, el que es el chorotega, que son cacicazgos, mucho más desarrollados. Agricultores, pueden tener templos, centros de adoración. Entonces, eso es lo que se les vamos recalcando aquí en este periodo, hasta finalizar con lo que es los grupos étnicos en la actualidad. Y aquí hay que hacerle entender al estudiante que somos un país multiétnico, rico en cultura. Eso es importante. Y que quitarle el estigma de que Honduras es pobre. Honduras no es pobre, sino que es rico en cultura. Y el estudiante se va dando cuenta cuando él investiga de la riqueza que posee Honduras en materia de cultura e historia. Qué interesante, porque ustedes están iniciando, como usted bien lo dijo, desde los inicios, desde los primeros hondureños, ¿no? Que hablaba acerca de la Cueva del Gigante en Marcala, La Paz, hasta el periodo prehispánico, diría, hasta el momento de contacto con los españoles. Cuando llegan los españoles aquí a Honduras y América, lo que marca el final del periodo prehispánico.
Maestro Flores, más o menos, ¿cuáles son las preguntas en base a su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que los estudiantes suelen hacer, sobre todo en esta época, en el periodo prehispánico, por ejemplo? Esas preguntas que uno dice, qué raro, ¿no? Pero que ellos suelen hacer. Difícil que siempre se preguntan como el primer lugar donde se puebla, por dónde llegó, si el hombre viene por América del Norte, por Bering, y luego viene por América del Sur, ¿a dónde llega Honduras, el lugar donde se establece el primero? Y si en Copán, en La Paz, y quedan, pero ¿y La Paz? Nada que ver. Nada que ver con Copán, dicen. Así Sí, es. Copán es mucho más desarrollado, pero entonces ahí uno se les va explicando que ahí es la evidencia más antigua en el departamento de La Paz y que está Yarumela, sitio arqueológico muy importante, y de ahí es como que se va extendiendo los más espacio de Honduras. Sí, realmente le llama la atención, les impresiona y claro, porque Copán es el lugar más conocido, ¿no? El tema de los mayas. Exacto. Pero por eso es que esta clase es importante, porque con estos, hablando de los orígenes, ellos los ubica realmente cuál es su descendencia, ¿no? Porque mucha gente, no, somos de sangre maya, pero los mayas fueron como en el año 822 después de Cristo, ya no había mayas aquí en Honduras. Entonces, esa es como uno de los objetivos importantes, ¿verdad? En el tema de la época prehispánica, que conozcan sus orígenes. Y conozcan sus orígenes. Claro, valoren los grandes avances de los mayas, porque fueron muy elevados en su desarrollo cultural, pero que también sepan que existen los tahuacas, los lencas, los tolupanes, y que de una u otra forma influyeron en nuestra identidad como hondureños, que no solo son mayas. Mayas, ya vamos a ver después, en el periodo republicano, que es como el gobierno que desde el Estado que se intenta hacer creer que somos mayas, pero que no, que nosotros somos lencas también. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y finalmente ellos, me imagino que en ese sentido quedan complacidos, o algunos siempre siguen como extrañados. Y lo hablamos anteriormente, el hecho de desaprender lo que aprendieron anteriormente para aprender nuevas cosas, ese es un reto realmente. Es un reto. Es otra cuestión que les causa asombro, digamos, ay, pero ¿cómo sabe la historia de 1500 años antes? ¿Cómo hacen? Como que a veces piensan como que existe esa máquina del tiempo, que nos va a transportar al pasado. Entonces, pero si no había documento, ¿cómo lo sabe? Ahí es lo importante cuando se le enseñan las fuentes. Una fuente histórica no solo es un documento, también puede ser una vasija, un pedazo de barro. Cualquier instrumento se convierte en una evidencia que luego se reconstruye y conocemos ese pasado de esa sociedad. Entonces, eso es la cuestión que ellos piensan. ¿Cómo saben lo que ocurrió en ese pasado? Y qué bueno que personas como ustedes, historiadores jóvenes, que ya ustedes tienen otra visión, ya ustedes nacieron en una época ya digital, que manejan estas artes, estas competencias, las tienen, para poderse enfrentar a ese grupo de estudiantes que cada vez está como queriendo hacer todo más resumido, más como comprimido, ¿no? O sea, no quiere investigar mucho. Una vez que ya ustedes pasan de la época prehispánica, pasan a la siguiente, que sería la época colonial. Más o menos, ¿cómo va esta época? Ya el periodo colonial iniciamos 1500, 1492, cuando llegan los europeos aquí al continente americano, el encuentro entre estos dos mundos. Entonces les explicamos a los estudiantes cómo estaba Europa, qué factores son los que hacen posible la llegada de los europeos aquí a América, que realmente no es que ellos tenían el objetivo de llegar a América, sino que llegar a Asia, la India, y por cuestiones del destino llegan a lo que es aquí América y se produce el encuentro. Muchos dicen descubrimiento, pero entonces el estudiante es crítico y dice, bueno, pero si los indígenas, el ser humano ya había llegado hace 40.000 años, pues ¿cómo es que se produce ese descubrimiento? Entonces ahí se les explica qué es el encuentro de la cultura europea y la cultura nativa de aquí de América. Y entonces les explicamos la situación política en Europa, la cuestión de los inventos tecnológicos que se están produciendo, en cuestiones de la navegación, que es como realmente el instrumento de transporte. Ahorita están los aviones, los carros, pero en aquel entonces eran las carretas por la vía terrestre y los barcos, las carabelas, especialmente en el periodo cuando se producen estos viajes.
cómo estaban aquí en América y especialmente en Honduras los indígenas, cómo estaban organizados, para que vea el estudiante cómo luego la resistencia que ofrece el indígena con el español. Entonces vamos ahí como que esa resistencia no solo es el enfrentamiento armado entre el español y el indígena, que el indígena también ofrecía resistencias a lo extraño que eran los españoles. Y miramos, ahí les explicamos el grado de desarrollo desigual entre el español y el indígena. El español que trae el caballo, que para el indígena es desconocido. Hemos leído que consideraban que el caballo y el jinete eran para el indígena un monstruo, un solo ser. Entonces, estas cuestiones se las vamos explicando de la concepción que tiene el indígena hacia lo extranjero, hacia lo extraño, perdón. Así es. Y que sea el enfrentamiento, el papel de Lempira. Les hacemos saber que Lempira existió, que existen documentos. Anteriormente que se les explicó, se les enseñó a Mario Felipe como uno de los pioneros de la carrera de historia. Aquí se les explica el documento que Mario Felipe encontró en el archivo de Indias sobre la existencia de El Empira, como es el nombre correcto que se le daba a los españoles. Y la otra cuestión es cómo se desarrolla la explotación de manera económica. El indígena se convierte en esclavo en un primer momento para que trabaje para los españoles en la extracción de oro y en la agricultura. Realmente es una historia interesante que en el periodo colonial nos vienen explicando los colegas historiadores y eso ayuda a que el estudiante se vaya conectando con la historia. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hemos tenido pues varios invitados historiadores hondureños, jóvenes, nueva generación y pues para este siguiente bloque que vamos a hablar acerca del periodo colonial de la historia de Honduras, pues hemos invitado a una amiga, a una colega, me refiero a Leslie Cruz, actualmente es docente del Departamento de Historia, es historiadora hondureña, al igual también pues tiene amplia experiencia en lo que es la enseñanza de la historia y también en la investigación histórica. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo va? Mucho gusto, profesor Arnulfo. Gracias por el espacio para venir a explicar la clase de Historia de Honduras desde mi experiencia, ¿verdad? Como profesor, igual que mis otros compañeros. Infinitas gracias por ese espacio. Y a usted por estar acá. Y qué lujo el nuestro, ¿no? De tener aquí a los docentes que imparten la clase de Historia de Honduras de nuestra universidad aquí en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Hemos estado hablando, maestra Leslie, acerca de lo que es los periodos, cómo ustedes van dando la clase. Se habló de la introducción a la historia, fuentes históricas, los objetivos de la historia. Luego el maestro Flores habló acerca del periodo prehispánico, y luego estamos en lo que es el periodo colonial. ¿Qué consiste el periodo colonial? ¿Cómo ustedes lo abordan a estas nuevas generaciones de jóvenes que les interesa muy poco lo que es la historia? Sí, bueno, como explicaba mi compañero Josué, ¿verdad? Bueno, aquí se produce el encuentro de dos mundos que prácticamente viene a cambiar el estilo de vida, el orden de vida de los nativos aquí en América, ¿verdad? Entonces, cambia absolutamente todo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la economía, la política, el aspecto social, ahora todo va a estar, digamos, dependiendo ahora de ese nuevo imperio que ahora prácticamente los va a venir a dominar en todo prácticamente. Entonces, aquí en el periodo colonial es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí se produce un sincretismo cultural, que eso es lo que prácticamente va a hacer que los españoles, digamos, en América, puedan dominarlos, ese sincretismo cultural, y esa es la herencia que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Esa es la herencia. Por ejemplo, en el aspecto de economía colonial, ahí se trata de explicar los contextos, por ejemplo, cuáles son las actividades económicas que van a dominar en ese entonces. Principalmente la mayor actividad y que tiene mayor impacto es la minería. Después, claramente, está la agricultura,
y la ganadería, pero la minería va a opacar a esas otras actividades económicas porque el de mayor interés para ellos es la minería, ¿verdad? Va a ser la minería. Es interesante, realmente, porque realmente, como usted bien lo comenta, esa minería, todo se va a desarrollar, la arquitectura, el arte, todo en relación a lo que es la minería. Así es. Y en este periodo colonial, ¿cuáles son, en principio, esas inquietudes que tienen los estudiantes, esas interrogantes que tienen los estudiantes que, en base a su experiencia, usted se ha encontrado? Sí, muchas veces, ¿verdad? Bueno, ellos tienen tantas dudas, ¿verdad? Principalmente en este periodo. Y como dijo mi compañero, tienen ahí, ¿verdad? Preguntas de Cristóbal Colón, ¿verdad? Principalmente. Otra es de las clases sociales, ¿verdad? Tienen preguntas, inquietudes de las clases sociales. Ellos piensan, ¿verdad? Que solamente, no sé, ¿verdad? Solamente en ese tiempo los indios, ¿verdad? Solamente los indios existían. No, ¿verdad? Se van a producir otros sectores sociales, otras clases sociales por ese mestizaje que se va a dar principalmente en el área económica, en el área de la minería. Van a aparecer digamos, otros sectores sociales, otras clases sociales. En este caso, por ejemplo, la población negra, ¿verdad? ¿Qué impacto va a tener la población negra en la actividad minera? Y a veces es una de las cosas de los mitos que hablábamos. Mucha gente dice, somos de sangre maya, pero usted lo dijo claramente, el mestizaje también de una u otra forma es parte de nuestra identidad, ¿no? Así es, ¿verdad? No solo somos población indígena, tenemos No, claramente no. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, uno de los países más mestizos, ¿quién es? Pues Honduras, ¿verdad? Uno de los países más mestizos y se debe a la actividad minera. Así es. Y pues en el arte, en el arte y la educación, por ejemplo, se van a desarrollar una serie en el caso, construcción de iglesias, podríamos decir, con el estilo barroco, ¿verdad? Propio de la época, el estilo barroco, tales como la Catedral de Tegucigalpa, ¿verdad? La Iglesia de los Dolores, entre ellas podríamos mencionar, ¿verdad? La Iglesia de los Dolores tiene algo muy en particular, ¿verdad? Muy diferente a la catedral también, muy diferente a la catedral, porque prácticamente ahí en la Iglesia de los Dolores era exclusivamente para un sector social. Y la iglesia catedral para otro sector social. Hasta eso, ¿verdad? Ahí se ve claramente la estratificación de clases, por medio también de la religión, ¿verdad? La religión también. Bien, ahora de este periodo colonial se pasa a estudiar ya en la última unidad, como lo decía al principio la maestra Erika, que se ve periodo prehispánico, periodo colonial y periodo republicano, ¿no? Son como las tres unidades más importantes en la clase de historia. ¿A qué se refiere el periodo republicano? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Qué cosas importantes hay? El periodo republicano, ¿verdad? Así como usted lo acaba de mencionar, el periodo republicano. Bueno, el periodo colonial termina prácticamente con la crisis y decadencia del Imperio Español, con las reformas borbónicas, que digamos que ya son dando manotadas de ahogado, digamos, el Imperio Español buscando solución de cómo reorganizar otra vez y revivir el gran imperio que fueron. Entonces, pero va a ser imposible, ¿verdad? Van a haber causas externas que van a provocar la emancipación, ¿verdad? La emancipación de las colonias. Pero esta emancipación de Centroamérica es muy diferente al resto de los países de América Latina, porque aquí lo que se quiere mantener, digamos, el status quo, ¿verdad? Mantener el poder, que se mantenga el poder en esos criollos, ¿verdad? Porque ellos es lo que quieren. Entonces la independencia, la primera independencia que se va a dar va a ser el 15 de septiembre de 1821, pero va a ser una independencia con características tales como pacífica, conservadora, ¿verdad? Se va a anticipar a lo que posiblemente hicieran los sectores sociales que habían sido totalmente, ¿verdad? Desplazados, ¿verdad? Habían sido desplazados, por ejemplo, los indios, los negros, ¿verdad? Los mulatos, los pardos. Entonces ellos se anticiparon y dijeron, hay que hacer la independencia en este momento, es el momento para hacerla, ¿verdad? Y mantener nuestros privilegios, porque si lo hacen, ¿verdad? Los otros sectores vamos a perder los privilegios. Entonces se da esa independencia el 15 de septiembre de 1821 y posteriormente, ¿verdad? Tan sin rumbo, sin dirección estas provincias, no les queda otra opción y se van a anexar a México, se da la anexión a México. Usted solo prácticamente es efímera esta anexión a México porque solo prácticamente un año van a durar anexados a México y se va a dar la segunda independencia que es el 3 de julio de 1823. ¿verdad? Se da la segunda independencia y otra vez quedan como en el limbo, en el aire las provincias centroamericanas y se vuelve a dar una anexión más
Se va a conformar la famosa Federación Centroamericano-República Federal, ¿verdad? Y aquí es donde surge un personaje importantísimo. Pues, siempre recalco eso. Y digo, sin Francisco Morazán, ¿verdad? No hay historia de Centroamérica. Sin ese personaje es fundamental, ¿verdad? Con su ideología liberal, que va a poner a tambalear, digamos, a las clases, ¿verdad?, poderosas de ese tiempo, principalmente a los criollos y principalmente a la iglesia también. Los va a poner a tambalear él, porque sus ideales principalmente es educación laica, ¿verdad?, separación de la iglesia y del Estado, darle apoyo principalmente a la educación, porque en ese tiempo solo estaba concentrada en pocas personas y no estaba el acceso para todos, ¿verdad? Entonces esas son una de las características. Y después, claramente, ¿verdad?, una de las características que tenemos en la actualidad los países y por lo tanto no salimos adelante, siempre recalco eso, es el individualismo, el egoísmo que existe en los países. Se va a provocar nuevamente, ¿verdad?, la separación de las 5 provincias de la Federación o República Centroamericana. Bueno, algunos actores recalcan que es en 1838, ¿verdad?, cuando se separa Nicaragua de la Federación, para no compartir los privilegios del famoso canal interoceánico que se iba a construir, y dijeron ellos, ¿verdad?, bueno, no, nos conviene más estar separados que estar unidos, ¿verdad?, nos conviene más, y se separan. Y otros recalcan que es a la muerte de Francisco Morazán, ¿verdad?, en 1842, porque prácticamente sin Francisco Morazán, ¿verdad?, no hay República Federal o no hay Federación Centroamericana. Algo otros presidentes más adelante, ¿verdad?, van a querer volver o revivir la Federación República Federal, pero es imposible, ¿verdad? Solo que vuelvan a ser Francisco Morazán sería, ¿verdad? Solamente eso. Sí, solamente así podría. Y se da, ¿verdad? Entonces ya serían las 3 independencias que se van a dar, y posteriormente, después de la Federación Centroamericana, viene un periodo, ¿verdad?, que ese periodo, digamos, que va a retroceder todos los avances que se habían dado en la Federación Centroamericana, que se le llama el periodo de anarquía, ¿verdad? Otro le llaman el periodo del conservadurismo, otro le llaman la república incipiente, porque son los pininos, digamos, para la construcción del Estado Nacional. Pero prácticamente no podemos recalcar solamente que hubo cosas malas, ¿verdad?, tales como la inestabilidad política, sino que hubieron grandes avances que van a aportar en lo que somos en la actualidad. Podemos recalcar, por ejemplo, la construcción, ¿verdad?, de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por eso ahí aparece una imagen del Padre Trino, ¿verdad?, del Padre Trino. Igualmente, la siguiente imagen es de José Santos Guardiola. En el gobierno de José Santos Guardiola hay un tratado, un famoso tratado que se llama el Tratado de Guaycruz, que se van a devolver las islas de la Bahía y la Mosquite a Honduras, ¿verdad?, se van a devolver. Y bueno, más adelante aparece otra imagen, ¿verdad?, el ferrocarril también, que va a determinar, uno de los objetivos era la comunicación, ¿verdad?, el norte con el sur. Ese era uno de los objetivos de ellos. Y también podemos recalcar en el gobierno de José Santos Guardiola, que de ahí, ¿verdad?, otra pregunta es, ¿por qué nos dicen catrachos, ¿verdad?, una pregunta tan común, ¿verdad? Ahí surge realmente. Surge ahí también, ¿verdad?, ¿por qué nos dicen catrachos, ¿verdad? Pues ahí en el gobierno de José Santos Guardiola se da, ¿verdad?, pues que se nos denomine así catrachos a nosotros los hondureños, la famosa guerra nacional. Imagínense que venimos, digamos, del individualismo, egoísmo de las provincias, y en este momento, ¿verdad?, para defender la soberanía de Nicaragua, pues se van a unir esas provincias, ¿verdad?, para defenderla de una invasión, ¿verdad?, para defenderla. Entonces ahí aparece, no le podían mencionar el apellido al general Florencio Satrush, y de ahí, ¿verdad?, Satrush, Catrash, Catrash, y ahí aparece el término catrachos, ¿verdad? Ahí aparece el término catrachos. Esa pregunta es obligatoria. Es obligatoria esa pregunta, ¿verdad? Es obligatoria. Y bueno, entonces hay muchísimos elementos, tal como el gobierno de José María Medina también. El gobierno de José María Medina se adopta la bandera, el escudo, como símbolos patrios. Bueno, cuando uno sale fuera, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos identifica? La bandera. Entonces son elementos que están reforzando la identidad nacional, ¿verdad?, reforzando esa identidad nacional. Entonces ese periodo de anarquía que inicia con el fin de la Federación Centroamericana y termina en 1876 para dar paso, digamos, a otro proceso importantísimo, tal como dijo mi compañera Erika, ¿verdad? Historia no es hechos aislados, no son fechas, sino que son procesos, ¿verdad? Y estos procesos nos ubican, como mencionaba, ¿verdad?, y vuelvo a recalcar, en tiempo y espacio.
Entonces, al final de la clase, todo estudiante debe tener la capacidad de poderse ubicar en estos grandes procesos. Eso es lo principal. Así es. Poderse ubicar y entender, ¿verdad?, lo que estamos viviendo en la actualidad es a causa, ¿verdad?, de todos esos procesos, ¿verdad?, de todos esos procesos. Y posteriormente, ¿verdad?, en 1876 se da la famosa reforma liberal, ¿verdad? Aquí se le puede considerar definitivo, ¿verdad? Se le puede considerar que es uno de los primeros pasos, digamos, para la construcción del Estado Nacional, aquí, con la reforma liberal. ¿Por qué con la reforma liberal? ¿Cuáles eran los objetivos de la reforma liberal? Pues la inserción, ¿verdad?, de Honduras a la economía mundial. Eso es lo que va a hacer principalmente, y sus dos, ¿verdad?, precursores de la reforma liberal, ¿quiénes son? Están en la imagen ahí Marco Aurelio Soto y su primo Ramón Rosa, ¿verdad?, un intelectual de la época. Pues claramente, como en todo intelectual y con pensamiento liberal o ideal liberal, va a dar apoyo a la educación, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer, apoyo a la educación. Bien, realmente ya escuchando a los historiadores, las historiadoras realmente da ese deseo de conocer más acerca de esta historia. Imaginen ustedes, aquí solo es la punta de la lanza, lo que ellos están dando a conocer. Ahora ya recibiendo una clase durante todo un periodo es un aprendizaje a gran escala. Vamos a hacer una breve pausa y usted no nos cambie. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy hemos tenido tres invitados historiadores, docentes del Departamento de Historia que nos vengan a contar esa historia acerca de su experiencia en la clase y dando a conocer un poco en forma general de cómo va la clase para que nos vayamos interesando y si estamos ya en la clase, pues que la vayamos aprovechando. Entonces, tuvimos anteriormente a la maestra Leslie Cruz hablándonos acerca del periodo colonial y un poco del periodo republicano, terminando con la reforma liberal, que fue el momento crucial en el cual Honduras se moderniza por primera vez y hay cambios importantes a niveles de infraestructura, a niveles económicos, a niveles sociales, a niveles políticos. Realmente Honduras como que le da la vuelta a la página y comienza una nueva historia. Vamos a terminar o iniciar este bloque con la maestra Erika Canales, que va a contarnos un poco acerca de esas experiencias vividas en la carrera de Historia o el Departamento de Historia, y también a cerrar este periodo republicano que nos habla acerca de estos momentos importantes en la historia de Honduras. ¿Cómo está, maestra? De nuevo, Muy bien, acá. muy bien. De nuevo otra vez aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo el espacio. El periodo republicano, ya lo que nosotros estamos viendo en las imágenes es siglo XX. Cerramos el periodo del siglo XIX, ¿verdad? Con el tema de las reformas liberales e iniciamos el siglo XX. La verdad que nosotros en este momento les explicamos a los estudiantes de que la historia de nuestro país ha sido un tanto tortuosa, historia de guerras, ¿verdad? El hondureño pacífico, como nos lo han mencionado casi siempre, nosotros vemos que a través de la historia no es del todo cierto, ¿verdad? Encontramos las guerras civiles, la más famosa de ellas, la guerra de 1924, y para entrar después a lo que se va a conocer como el periodo de la dictadura, ¿verdad? La famosa dictadura del general Tiburcio Carías Andino, y aquí es donde los estudiantes ya se sienten más como peces en el agua, así como decían los compañeros, ya ellos ya sienten más próximo todos estos acontecimientos a su conocimiento, porque muchos de ellos, sus familiares, sus abuelos, sus tíos, ¿verdad? Gente que es adulta y que conviven en las comunidades, le hablan mucho sobre la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Es muy frecuente que los estudiantes le pregunten a uno qué tan cierto era que durante la dictadura de Carías Andino no existía la delincuencia, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos de ellos también descubren cosas bien interesantes, como que sus abuelos eran porque en este momento histórico nosotros vemos el bipartidismo bien populante, ¿verdad? El Partido Nacional, el Partido Liberal, se vivía de esa forma hasta hace muy poco, hasta el 2009 nosotros encontrábamos un fervor en las personas que participaban de ambas ideologías políticas. Entonces los estudiantes se dan cuenta en este momento, ¿verdad? Y algunos le preguntan qué tan cierto es, cómo se vivía, cómo era Honduras durante la dictadura del general Tiburcio Carías Andino.
le comentaré que tuve una experiencia bien interesante con uno de mis alumnos, porque a eso venimos a hablar, de las experiencias, para que conozcan lo bonito que es la historia de Honduras, ¿verdad?, impartida en la universidad. Tuve un estudiante de que me dijo que él creció viendo a su abuelo que no tenía un brazo, ¿verdad? Nunca se había acercado a preguntarle a su abuelo por qué razón él no tenía un brazo, hasta que llevó la clase conmigo y platicando con su abuelo, porque yo los mandé a hacer entrevistas. Les dije, aprovechen a las personas adultas que tienen a su alrededor para conocer cómo ellos han vivido, ¿verdad?, estos periodos. Y el estudiante llegó bien conmocionado a conversarme, ¿verdad?, platicarnos a todos en el aula de que su abuelo le comentó que él había perdido su brazo durante la dictadura, que pertenecía al partido contrario, es decir, que era liberal, y que en una pugna, ¿verdad?, en una reyerta, a él le cortaron su brazo y tuvo que irse, a abandonar su comunidad para establecerse en otra comunidad completamente diferente. Entonces, eso le causó mucho impacto al estudiante, al compañero, y lo compartió. También tuve la experiencia de, siempre hablando del tema de la dictadura, porque los estudiantes suelen, ¿verdad?, en este momento, con todo el contexto que nosotros estamos viviendo hoy en día en el tema político, los estudiantes suelen hacer comparaciones de lo que fue el proceso de dictadura, ¿verdad?, con los gobiernos actuales. Entonces tuve una alumna que me comentó lo que había sucedido en una comunidad garífuna, de donde era su abuela, la comunidad garífuna de San Juan. Y ella me comentó ahí a todos la experiencia que había vivido su abuela, que se vio obligada a salir junto con otros pobladores de esta comunidad de San Juan, porque ahí se habían ido a refugiar la gente perteneciente al Partido Liberal, y las nacionalistas, ¿verdad?, llegaron y bueno, hubo una masacre, muchos muertos, y la gente tuvo que huir, abandonaron prácticamente la comunidad de San Juan. Luego nosotros hablamos sobre el tema de los gobiernos desarrollistas, ¿verdad?, que es uno de los momentos históricos más interesantes también, cuando se comienza a plantear el desarrollo del Estado de Honduras. Se ve ese cambio económico, esas políticas que van a ser una coyuntura importantísima, y que va a venir esa coyuntura a provocar un cambio dentro de la estructura que se había mantenido. Y no, aquí se les explica también a los estudiantes de que Honduras, al igual que los otros países de la región, van teniendo una historia muy similar. Nosotros vemos dictaduras en Honduras, vemos dictaduras en Guatemala, en Nicaragua, luego vemos otro cambio de gobierno, ¿verdad? Y lo que sucede en la región, en todo Centroamérica, incluso en Latinoamérica, también lo encontramos nosotros aquí en Honduras. Luego les hablamos a los estudiantes sobre los diferentes gobiernos militares. Y aquí es donde surge aquella famosa pregunta, ¿verdad? ¿Es cierto que Honduras tuvo una guerra y que fue por el fútbol? Entonces nosotros desmitificamos. Otra pregunta obligatoria. Otra pregunta obligatoria. La guerra del fútbol, la famosa guerra del fútbol, mal llamada guerra del fútbol, porque nosotros le aclaramos a los estudiantes de que el enfrentamiento que se dio entre Honduras y El Salvador no fue provocado por el partido de fútbol que se estaba jugando, todo lo contrario. Se les enseña y se les explica a ellos sobre la debilidad que existe en las fronteras entre cada uno de los países, ¿verdad? Y la lucha que ha existido entre estos mismos para poder ampliar su territorio, y precisamente la inestabilidad que se dan en esas fronteras. Luego finalizamos los gobiernos militares y les hablamos entonces a los estudiantes, se les explica que durante todo este momento los hondureños no salen a ejercer el voto. Muchos de los estudiantes asocian el voto, ¿verdad?, con el tema de la democracia, y es aquí donde nosotros les hablamos a ellos sobre la Constitución, el retorno, como le han titulado algunos historiadores, el retorno a la época democrática, y les explicamos a los estudiantes, ¿verdad? Se les habla sobre la Constitución, se les trata de enseñar a ellos de que es obligatorio que como hondureños conozcamos nuestra Constitución, y les hablamos entonces nuevamente del refuerzo, ¿verdad?, que tienen los partidos políticos, el liberal y el nacional, ya no como un enfrentamiento bélico, sino más bien como
una especie de paz interna relativamente, que van a tener entre ellos y un acuerdo político, ¿verdad?, que se va a dar entre ir gobernando entre periodos, ¿verdad? 8 años le toca al Partido Liberal, 4 años le toca al Partido Nacional, y nosotros vamos viendo esta dinámica durante el gobierno de el famosísimo Rosuco, como se le hacía llamar, ¿verdad?, al expresidente Suazo Córdoba, fallecido recientemente, ¿verdad?, recientemente. Posterior a esto, les hablamos a los estudiantes, les explicamos a los estudiantes ese cambio económico. Ya la compañera Leslie nos había mencionado sobre el desarrollo económico y el intento de unir el norte con el sur, ¿verdad? Y ahora nosotros vemos otro movimiento económico que va a estar fuertemente vinculado con las políticas extranjeras, lo que se va a conocer como el neoliberalismo, la implementación del neoliberalismo. También es importante recalcar que durante la década de los 80 nosotros les hablamos a nuestros estudiantes sobre un tema bien sensitivo, y es el tema de los desaparecidos. Yo creo que todos nosotros tratamos, esa temática, y siempre hacemos uso del recurso que tenemos en nuestros hogares. Mandamos a los estudiantes a que le pregunten a sus padres, a que le pregunten a sus abuelos cómo se vivió la década de los 80, si ellos nos explican a través de exposiciones toda la información que sus familiares les han dado. Es una época muy reciente. Así es, ¿no? Realmente, viendo cómo ustedes imparten la clase de Historia de Honduras, se nota una clase, podemos decir, teórica práctica, ¿no? Es decir, que de la teoría ustedes van a la práctica con estas investigaciones, con estas entrevistas y todo. Ya hemos visto la trayectoria de la clase del periodo prehispánico, periodo colonial, periodo republicano. Interesante, súper interesante. De antemano yo los felicito a los tres que han estado con nosotros en el programa, que se nota que manejan muy bien el tema. Esa es la importancia de que sean hondureños que den el tema, la clase de Historia de Honduras, y que sean historiadores de la academia, porque lo van orientando. Sabemos también que ustedes han tenido esas vivencias con los estudiantes, el tipo de actividades que ustedes han hecho, maestra Erika. Muy bien. Ya cuando vamos desarrollando la clase, ¿verdad?, nosotros tenemos varias actividades. En el periodo prehispánico, no todos tenemos la oportunidad de hacer recorridos fuera de lo que es el contexto de Tegucigalpa, ciudad universitaria. Entonces, tratamos de traer ese periodo al aula, ¿verdad? Tratamos de traerlo. En algunas clases se implementa lo que es que los estudiantes hagan arte rupestre, se ensucian las manos, como yo les digo, ¿verdad? Esto no es algo que ustedes van a ir y lo van a imprimir, no. Yo quiero que ustedes se ensucien las manos, y los estudiantes van y hacen demostración de cómo era, por ejemplo, la elaboración del arte rupestre, se les explica a ellos. Se llama historia experimental. Muy bien, es historia experimental, ¿verdad? Y a ellos les parece muy bonito, muy atractivo. Tuve ahorita el caso de una alumna que estábamos teniendo una actividad sobre el arte rupestre, y la muchacha nos llevó unas imágenes que ella elaboró utilizando recursos naturales. Ella hizo la pintura con las flores. Ella explicó ahí de que el color rojo lo obtuvo combinando tales flores, y que hizo tal proceso, ¿verdad? Y que gracias a eso logró hacer una pintura muy hermosa. La felicité porque realmente es la primera estudiante que hace este tipo de dinámica. De hecho, nosotros en la clase le permitimos mucho al estudiante que ellos puedan expresarse, ¿no? La expresión es una asignatura de las ciencias sociales. Es una asignatura donde se le enseña al estudiante a convivir, a compartir, y que ellos definitivamente dicen, ¿verdad? Bueno, en otras clases nosotros generalmente llegamos al aula, el maestro llega, solo saluda y luego nos da la espalda a toda la clase porque está pegado en el pizarrón, pero nosotros no. Nosotros tenemos una dinámica completamente diferente. Convivimos con nuestros estudiantes dentro del aula. Les enseñamos a ellos definitivamente a socializar, a aprender, ¿verdad? Y que aprendan sobre las experiencias que tienen sus otros compañeros. Además de esto, también hacemos para periodos, ¿verdad? Para periodos. Muchos de los maestros durante el periodo colonial, por ejemplo, se hacen ferias gastronómicas.
aquí es cuando retomo las palabras del compañero Josué Flores, cuando él señalaba, ¿verdad? ¿Por qué comemos tortilla? ¿Por qué comemos tortilla con frijoles? Y los estudiantes nos traen a degustar, es un momento de esparcimiento para ellos, pero también de aprendizaje, nos traen a degustar algunos de los platillos, ¿verdad? Y como también lo mencionó la licenciada Leslie, ese sincretismo, porque sincretismo no solamente es la parte religiosa, también es la gastronómica, es tema cultural. Y hacemos algunos recorridos al centro histórico de Tegucigalpa, como lo estamos viendo en esta imagen. Ambas fotografías son de la experiencia que ha tenido la licenciada Leslie con sus estudiantes. Se los lleva a las iglesias para que ellos conozcan la arquitectura religiosa. Se les lleva al parque, ¿verdad? Y se les explica cuál era la diferencia entre una plaza y un parque. Se los lleva a los diferentes edificios y visitamos las estatuas allá propias del periodo de la Reforma Liberal y se les explica a ellos el contexto, ¿verdad?, de cada uno de estos elementos. En realidad, la clase de Historia de Honduras es una clase muy dinámica. Usted en su experiencia y otros maestros en su experiencia tienen la oportunidad, ¿verdad?, de llevar a los estudiantes y que puedan tocar, porque yo les digo a ellos, no es lo mismo que nos sentemos dentro del aula de clases, que miremos una imagen, a que vayamos y vivamos esa experiencia. Por ejemplo, en el centro histórico, somos de Tegucigalpa y no observamos, no conocemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Los alumnos terminan diciendo, maestra, mire, yo no sabía que existían esas estatuas de las 4 estaciones en el centro. Y yo les digo, bueno, chicos, pero eso está ahí desde antes, ¿verdad? Incluso desde que antes de que sus abuelos nacieran, porque muchos de ellos son abuelos bien jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, en algunos casos. Entonces, les invitamos a los estudiantes a participar de las diferentes experiencias que nosotros tenemos. Un personal capacitado para dar las clases, así como lo ha mencionado usted, historiadores de experiencias, de recorrido, y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene una fortaleza en los diferentes periodos históricos que trabajamos. Interesante, realmente desearíamos más tiempo, pero la historia, como digo, es larga, el tiempo es corto, ¿no? Así que agradecemos a la maestra Erika Canales, a Josué Omar Flores, también a Leslie Cruz por haber compartido con nosotros y a ustedes también, gracias por su tiempo. Y recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también a nuestras redes sociales STV Telebásica. Y nos vemos en la siguiente. Y gracias al Departamento de Historia por haber traído aquí a estos historiadores Que nos visiten. prominentes que nos visitaron acá en nuestro canal. Hasta pronto.